Buenas noches con todos los presentes, buenas noches también a las personas que nos ven a través de Facebook. Bueno, en esta oportunidad, continuando con el curso de estadística aplicada en Stata y R, e introducción a R, pues tengo el grato placer de poder presentar al doctor Sergio Goicoechea Lugo. Él es médico egresado de la Universidad San Martín de Porres, actualmente maestrando en lo que viene a ser ciencias e investigación epidemiológica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Además es consultor metodológico en JETSI y ha participado en la elaboración de varias guías de práctica clínica, sobre todo en el aspecto oncológico, donde se trabaja bastante en los estudios de sobrevivencia, ¿no? Entonces, doctor Sergio, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Realmente nuevamente le agradezco y bueno, le doy el pase para que pueda iniciar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias más bien por la invitación. Quería ver si es que sí se escucha bien el audio. ¿Todo, se ve también la pantalla? Sí, la pantalla se ve el audio también. A ver, Ok. no sé si los demás también nos pueden confirmar, chicos, por el chat, aunque sea. Sí, se ve y se escucha perfectamente, doctor. Excelente, muchas gracias. En cualquier momento, chicos, si es que hay algún problema con el audio, de repente se pierde la comunicación, la señal, por favor me lo hacen saber para repetir quizás esa parte que no se escuchó. Ok, bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Ante todo, muy buenas tardes con todos los presentes. En esta clase, pues vamos a conversar un poco sobre lo que es la introducción al análisis de supervivencia. Sí, este es un tema bastante amplio y el objetivo, pues, de este tema es poder introducir algunos conceptos básicos, de repente algunas nociones terminológicas, el panorama general de cómo se hacen estos análisis de supervivencia, porque realmente hay bastante a profundidad para poder detallar. Sin embargo, como les menciono, esta es una pequeña clase introductoria sobre el tema. Bueno, estos son mis potenciales conflictos de interés. En este caso, pues no recibo financiamiento de la industria ni ningún tipo de financiamiento. Y este es el temario que vamos a revisar todos juntos esta tarde, ¿no? Algunos conceptos básicos sobre el análisis de sobrevida. Vamos a hablar sobre todo de qué son los desenlaces de tiempo-evento, sobre qué son las censuras y por qué son importantes. Y también vamos a hablar de estas dos funciones, dos estimaciones que hacemos en estos análisis, que son la función de supervivencia y la función del hazard. Luego de eso vamos a hablar sobre los métodos para estimación de estas funciones de supervivencia mediante tablas de Kaplan-Meier y tablas de vida, y también métodos de estimación de los hazards, como la regresión de Cox, ¿no? Finalmente vamos a hacer pues una práctica bastante didáctica y aplicativa de cómo podríamos hacer un análisis de supervivencia en nuestro programa STAT. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con esta primera parte que son los conceptos básicos y hablando sobre los desenlaces de tiempo a evento. Entonces, como ustedes ya también han recordado en sus clases previas, han hablado bastante sobre las variables numéricas, ¿no? Aquellas que les dan información sobre una cantidad, por ejemplo, la cantidad de mililitros de sangre perdida, la cantidad de células neoplásicas, etcétera, ¿no? También han hablado sobre variables categóricas, las cuales les van a dar información sobre una cualidad, ¿no? Una característica, un suceso o también llamado un evento. Aquí pues los ejemplos más clásicos son el de morir, ¿no? Por ejemplo, fallecer sí o no, tener determinada enfermedad sí o no. En general, en su mayoría son variables categóricas dicotómicas, ¿no? Entonces, ya durante las clases previas me parece que ya han podido ustedes ver algunos métodos de análisis estadístico para cada uno de estos tipos de variables, ¿no? Para las variables numéricas y para las variables categóricas. Pero también existe un tipo especial de variable que es una variable de tiempo-evento, ¿no? ¿Qué son estas variables de tiempo-evento? Pues son una especie de fusión entre estas dos variables. Combinan ciertos aspectos de variables numéricas y también ciertos aspectos de variables categóricas. Al final, este combinado, pues nos va a dar, es una variable que nos va a dar información sobre el tiempo hasta la ocurrencia de un suceso. ¿Ok? Para entender un poquito mejor acerca de las variables de tiempo-evento, vamos a poner pues un pequeño esquema en el cual, como ustedes saben, en este tipo de estudios, en este tipo de análisis, lo que tenemos que tener en cuenta primero es cuál va a ser el inicio del seguimiento para estos participantes, ¿no? Plantear un tiempo cero. Entonces, a partir de ese tiempo cero que nosotros definamos en nuestros estudios o que leamos en los estudios publicados, pues va a pasar o va a transcurrir un tiempo determinado hasta que ocurra un evento. Todo este componente es la variable tiempo-evento, ¿no? Y con el tiempo, pues el tiempo puede ser medido en años, por ejemplo, puede ser el tiempo en años hasta que ocurra un evento, pero no solamente en años, sino que también pueden ser otras unidades, como por ejemplo el tiempo en meses o también el tiempo en días, por ejemplo, ¿no?
Y de manera tradicional, pues el evento más clásico que se evaluaba con estos tipos de análisis era el evento de morir, de fatalidad. Entonces se evaluaban pues tradicionalmente el tiempo hasta la muerte, ¿no? El tiempo en años, meses o días hasta que sucedía la muerte. Sin embargo, este evento de morir no es el único que puede ser estudiado con este tipo de análisis, sino que también tenemos algunos otros eventos, como por ejemplo progresión de la enfermedad, el tiempo que transcurre hasta que un paciente pues pasa, por ejemplo, de un estadio de cáncer 1 al 2, por ejemplo, ¿no? Es lo que definiríamos como progresión de la enfermedad. O también, por ejemplo, recurrencia de la enfermedad, ¿no? También bastante típico en los temas de neoplasias, en los cuales hay recurrencia de esta enfermedad neoplásica y se puede medir pues el tiempo en años, meses o días hasta que ocurra esta recurrencia de la enfermedad, ¿no? Pero como también pueden observar, pues no todos los eventos son malos o digamos no esperados, sino que también podrían haber eventos como el alta hospitalaria. Entonces también podríamos medir el tiempo que transcurre hasta que nosotros obtengamos el alta hospitalaria en algún participante, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo importante en estas variables de tiempo-evento? Que nosotros podemos identificar estos tres componentes. Cuándo ha empezado el seguimiento, el tiempo y sus unidades, y el evento que estamos viendo de interés. ¿Sí? Entonces esos son los tres grandes componentes de estas variables de tiempo a evento. Y para pues hacerlo más práctico y más didáctico, vamos a evaluar un estudio ya publicado sobre este tipo de análisis, en el cual podemos ver que el título del artículo es el siguiente, ¿no? Están comparando dos tratamientos para la leucemia linfoblástica aguda, y aquí nos hablan sobre el outcome o desenlace o primary endpoint también dicho de este estudio, en el cual nos dicen que se llama supervivencia global, ¿no? Pero ¿cómo se define? Pues se define como el tiempo hasta la muerte por cualquier causa. Entonces, en este caso, el evento es morir y el tiempo está siendo evaluado en días. Bueno, en esta parte no ha salido, pero en los métodos nos mencionan que es en días, ¿no? ¿Y cuándo es el inicio del seguimiento? Pues desde que se alerta a los participantes hasta que ocurre el evento, ¿sí? Ese sería nuestro tiempo cero, nuestro inicio del seguimiento. Entonces, un ejemplo para que ustedes puedan ver cómo identificamos estos tres componentes en este tipo de análisis. Muy bien, y ahora que hemos hablado un poquito sobre los desenlaces de tiempo-evento, vamos a ver algo, un otro tema también importante que son las censuras, ¿no? Entonces, aquí recordar un poco, como les mencionaba, pues nosotros hacemos un seguimiento de los participantes hasta que tengan un determinado evento, ¿no? Pero qué bonito sería, pues, que todos los participantes lleguen hasta la evaluación del evento. Pero sabemos que en la vida real eso no siempre sucede así, sino que en algunos casos los pacientes a veces abandonan el estudio o ya no pueden ser ubicados o sucede algo más con ellos, ¿no? Entonces, todos estos escenarios nosotros le denominamos censuras. Son situaciones pues en las que no se puede conocer el tiempo de sobrevida con exactitud, ¿no? Y como pueden ver, aquí tenemos algunos motivos de censuras durante los seguimientos. Por ejemplo, vamos a verlo con este gráfico de acá, ¿no? Supongamos que aquí nosotros tenemos a nuestros participantes en un estudio determinado, ¿no? El participante 1, 2, 3 y 4, y aquí los estamos siguiendo durante un tiempo que hemos determinado que sea en meses, ¿no? La cantidad de meses de seguimiento. Entonces, este primer participante, por ejemplo, está siendo evaluado durante nuestro estudio y luego por alguna razón ya no lo podemos ubicar, ¿no? Lo llamamos, vamos a su casa, intentamos ubicarlo, pero no hay indicios de dónde podría estar el participante. Entonces, en ese caso, los autores deciden censurar a este dato, ¿no? Hasta aquí nada más va a aportar información y ya no va a seguir aportando en el futuro. Es un participante censurado. ¿Cuál es otro escenario? Pues, por ejemplo, en este participante 2, vemos que está siendo evaluado durante, por ejemplo, 40 meses, pero al mes 40, por alguna razón, decide retirarse del estudio, ¿no? De repente hay algún conflicto, algún tema que hace que el paciente decida que ya no va a continuar y está en todo su derecho de retirarse, ¿no? Entonces, en ese caso, ese paciente también es considerado una censura. Pero ¿qué otros ejemplos más tenemos? Por ejemplo, en este paciente número 3, en el cual estamos evaluándolo, llegamos al mes número 10, por ejemplo, pero supongamos que este paciente, pues, digamos, fallece, pero no por el evento que estamos buscando, sino que posiblemente falleció a causa de una reacción adversa medicamentosa, por ejemplo, muy severa, que pues llevó al paciente a la muerte, ¿no? Entonces, en este caso, como ese evento fue, digamos, acontecido por
no necesariamente lo que estamos evaluando, la enfermedad que estemos evaluando o la exposición de interés, este caso también podría ser censurado, ¿no? Entonces también censuramos a ese paciente. Y también hay otro escenario bien particular en el cual, por ejemplo, el participante, en este caso el participante número 4, está siendo seguido durante los meses, pero cuando terminamos el estudio, que está representado por esta línea roja, llega el fin del estudio y el paciente no desarrolla el evento. Entonces, en este caso también lo censuramos, pero a este caso le decimos que es una censura administrativa. Ese es un término que se utiliza para censurar a este tipo de participantes, este tipo de datos, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues estos son algunos ejemplos de las censuras, ¿no? Y las censuras son bastante importantes en el seguimiento. ¿Por qué? Porque nuevamente nos aproximan a la realidad, ¿no? No siempre vamos a tener este escenario ideal en el cual todos los participantes permanezcan hasta el final del estudio, sino que pueden haber estas situaciones y es necesario tomarlas en cuenta al momento del análisis. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante también, no se preocupen, vamos a hablar más sobre eso. ¿Okay? Pero ya hemos hablado entonces también de las censuras en este tipo de estudios. Ahora vamos a hablar acerca de la función de supervivencia y de la función del hazard, ¿no? Estas dos son las estimaciones que hacemos con los análisis de supervivencia. Cuando hacemos ese tipo de estudios, pues queremos obtener estas dos funciones o estas dos probabilidades o estimaciones, la supervivencia y el hazard, ¿no? ¿Qué es la supervivencia o la función de sobrevida, que también es denotado en los textos de esta manera? Pues es la probabilidad de sobrevivir pasado un determinado tiempo t, ¿no? Y su denotación matemática es esta, como ustedes pueden ver, ¿no? La probabilidad de sobrevivir dado que hemos pasado un tiempo t, ¿sí? Ahora, ¿qué es la función hazard? Pues la función hazard o hazard lo que nos dice es cuál es el riesgo o potencial instantáneo por unidad de tiempo de que ocurra un determinado evento, pero hay una condición, dado que no ha ocurrido hasta un tiempo t, ¿no? Dado que no ha sucedido hasta un tiempo anterior. Si queremos poner un ejemplo, podríamos mencionar, por ejemplo, cuál es el hazard de morir al día 15 en un grupo de participantes de un estudio oncológico, por ejemplo, ¿no? Este hazard de morir al día 15, pues va a ser la probabilidad de que un individuo vaya a morir al día 15, pero dado de que no ha fallecido hasta ese día, ¿no? Como pueden ver, pues es un potencial instantáneo, ¿no? Es el riesgo en el mínimo tiempo siguiente de que ocurra el evento. ¿Cómo podemos ver también de otra manera al hazard? Pues podríamos verlo también en este gráfico. Vamos a utilizar este gráfico para aproximarnos un poco más al concepto de hazard, ¿no? Como dijimos, pues el hazard es el riesgo del evento en cada unidad de tiempo, ¿no? Entonces supongamos que acá estamos evaluando en este gráfico la proporción de pacientes que tiene un evento determinado, ¿no? Supongamos que en este caso pues sea fallecer, ¿ok? Que sea morir. Entonces, aquí vemos la proporción de pacientes que está falleciendo y como vemos, pues a lo largo del tiempo se va incrementando esa incidencia o probabilidad de ocurrencia del evento. Y lo que hace el hazard es darnos cuál es el riesgo potencial de que fallezcamos en cada una de estas pequeñas unidades de tiempo. Entonces, como vemos, el hazard nos va a hablar de la ocurrencia durante un periodo de seguimiento. Y esto es lo que lo diferencia también del riesgo claro, de lo que lo diferencia del riesgo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando calculamos un riesgo o un RR? Pues lo que hacemos es comparar las incidencias de los eventos, pero en un determinado punto del tiempo. Por ejemplo, al fin del seguimiento, que aquí es 3.5 años, comparamos la incidencia de los eventos y pues podemos ver cuál es esa relación, ¿no? Pero el hazard lo que hace es no toma solamente ese único punto en el tiempo, sino que nos va a dar la información de todo lo acontecido durante el seguimiento. Entonces, esa es una diferencia del hazard y del riesgo o incidencia, ¿sí? Muy bien, entonces acá como pueden ver, pues hay un ejemplo en el cual podemos calcular, por ejemplo, el RR a este tiempo de 1.7 años aproximadamente, en el cual pues vemos que es 0.66 y como podemos ver también en el gráfico, aquí ya nos da el hazard, por ejemplo, de ese evento y nos dice que es de 0.64, ¿no? El hazard ratio. Entonces, como pueden ver, pues son muy próximos, sin embargo, en la interpretación o en su definición son distintos, ya que el hazard nos daría mayor información sobre todo lo ocurrido en el seguimiento, a comparación del RR, que solo nos habla de un punto determinado en el tiempo. ¿Ok? Y ahora hablemos un poquito más acerca de estas funciones de sobrevida y de hazard.
En el primer lugar, sobre las funciones de sobrevida, ¿no? ¿Qué características tiene pues esta función? Primero, que esta función no se incrementa. ¿Cómo lo vemos esto? Pues veamos este gráfico de aquí, en el cual nosotros tenemos que esta es la probabilidad de supervivencia. Como pueden ver, en este caso, en el tiempo cero, todos los participantes pues inician con una probabilidad de supervivencia de 100%, ¿no? Ninguno ha desarrollado el evento, es lo que quiere decir. Luego, a medida que transcurre un tiempo t, vemos que esta función de supervivencia pues va a ir decayendo, va a ir disminuyendo la probabilidad de supervivencia a lo largo del tiempo. En este caso, cuando decimos que no se incrementa, queremos decir pues que nunca va a ir de subida esta función. La supervivencia no va a poder ser superior en un punto mayor del tiempo respecto al otro. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiere decir. De manera teórica, la función de sobrevida va a ir disminuyendo a lo largo del tiempo. ¿Sí? Y además es importante saber que esta función pues puede tomar diferentes formas. No solamente va a ser de esta manera, sino que también va a poder tener algunas formas distintas como estas de aquí, ¿no? Por ejemplo, en este caso nosotros vemos que la función de supervivencia nuevamente inicia en 100%, ¿no? Todos los participantes pues al inicio del estudio tienen un 100% de sobrevida. Pero mientras va sucediendo el estudio, mientras van pasando los años o meses de seguimiento, vemos que algunos participantes van a desarrollar el evento que estamos evaluando, ¿no? Por ejemplo, mortalidad. Entonces vemos que, por ejemplo, supongamos que este es el año 5, vemos que al año 5, pues la probabilidad de supervivencia es del 40% aproximadamente, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya el 60% de los participantes ha tenido el evento, ha desarrollado el evento de estudio, ¿no? Ahora, comparémoslo con estas otras curvas de acá. Por ejemplo, en este caso nosotros vemos que en un periodo de tiempo de 5, esta supervivencia pues ha disminuido, digamos, de una manera importante, ¿no? 60% de los participantes tuvo el evento, la probabilidad de supervivencia solo es 40%. Pero comparémoslo, por ejemplo, con esta otra curva de aquí. A este tiempo 5, como podemos ver, pues la supervivencia en este caso no ha variado mucho, ¿verdad? Es como si hubiera estado en una meseta y luego recién después del tiempo empieza a decaer. ¿De qué depende la forma de estas funciones? Pues depende del evento de interés que estemos estudiando y de la patología también que estemos abordando, ¿no? Por ejemplo, en caso de neoplasias, hay neoplasias más agresivas, pues que lamentablemente van a disminuir la probabilidad de supervivencia en un corto tiempo, ¿no? Sobre todo en estadios avanzados, en comparación con, por ejemplo, neoplasias que estén recién en etapas incipientes, en las cuales quizás todavía la sobrevida va a poder mantenerse. Entonces, para que tengan en cuenta que la supervivencia puede tomar distintas formas, pero no se incrementa y al final del tiempo siempre va a tender a cero. ¿Sí? Esas son las características de esta función de sobrevida. Ahora, si bien es cierto, eso nosotros lo vemos en la teoría, ¿no? Pero en la práctica nosotros vamos a tener un gráfico un poco distinto. Como estamos viendo, la curva de sobrevida en la práctica pues no tiene esa forma, digamos, tan suave, ¿no? De la pendiente, sino que en este caso se representa mediante estos escalones que representa cada uno la ocurrencia de eventos, es decir, cuando los pacientes desarrollan los desenlaces, ¿no? Y como estamos viendo, pues aquí es como si la escalera se cortara, ¿no? ¿Y por qué se corta? Pues porque tenemos un final del periodo de seguimiento, a comparación de en esta gráfica teórica en la cual pues el seguimiento es infinito, ¿no? Entonces, es la manera de cómo se va a representar la función de sobrevida en los estudios. ¿Ok? Y ahora veamos sobre la función hazard, ¿no? Ya vimos la función de supervivencia, ahora vemos la función hazard. Recorremos entonces nuevamente algunos conceptos. La función de supervivencia es la probabilidad de sobrevivir al evento, mientras que la función hazard más bien es el riesgo potencial de desarrollar el evento. ¿Ok? Entonces, ¿qué características tiene esta función? En este caso, a diferencia de la función de supervivencia, la función hazard sí puede incrementarse, como pueden ver aquí, puede disminuir o puede permanecer en meseta, por ejemplo, ¿no? También hay que tener en cuenta que esta función puede tener una gran variación respecto al tiempo y que el tiempo cero, pues esta función de hazard puede ser mayor o igual a cero, pero no va a ser negativa. Ahora, también hay que tener en cuenta lo siguiente, que la función de supervivencia y función hazard tienen una relación bastante estrecha. Y eso lo vamos a ver de manera visual. ¿Ok? A continuación, en esta gráfica, lo que se les va a presentar son algunas
partes de la curva, tanto de sobrevida como de hazard, vamos a representar la curva de sobrevida con una línea de color azul y la función hazard como una línea de color rojo, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestro tiempo de seguimiento y vamos a ver pues cuál es esta relación entre la supervivencia y el hazard. Entonces, empezamos con la supervivencia, ¿no? Supongamos que estamos haciendo pues un estudio y todos los participantes, como sabemos, empiezan con un 100% de supervivencia, es decir, nadie ha desarrollado el evento, y a medida que va pasando el tiempo, pues algunos van a ir desarrollándola, ¿no? Por lo tanto, pues la función de sobrevida o la probabilidad de supervivencia va a empezar a disminuir, como lo vemos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que pasa con la supervivencia, pero vamos a ver qué pasa con el hazard. Entonces, como dijimos, el hazard era casi como lo inverso, ¿no? En términos prácticos, digamos que es algo como lo inverso. Entonces, en este caso, por ejemplo, la función hazard va a empezar también en un determinado punto y si la supervivencia disminuye, la función hazard va a empezar a aumentar, ¿no? Entonces, es lo que pasaría en el primer segmento de esta curva. Ahora supongamos que seguimos evaluando a los participantes y vemos que se forma una especie de meseta en nuestro estudio, ¿no? La supervivencia ya no cae, digamos, a una velocidad de X, sino que ya empieza como a que hacerse más lento ese decrecimiento. Entonces, si esto ha pasado con la supervivencia, ¿qué puede haber pasado con el hazard? El hazard, lo que probablemente haya podido suceder es de que ha disminuido, ¿no? Porque sabemos que aquí el hazard disminuido nos indica que la meseta de sobrevida va a permanecer más o menos constante, ¿no? La velocidad con la cual los pacientes o los participantes tienen los eventos, pues va a ser menor, porque ha caído el riesgo de ese evento. Y luego, ¿qué es lo que sucede con la sobrevida? Supongamos que en este caso vemos que ahora tiene una pendiente bastante pronunciada. Digamos, se desploma muy rápidamente. Entonces, ¿qué pudo haber pasado con el hazard? Probablemente el hazard ha incrementado, se ha incrementado pues de una manera significativa, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan ver que esta es la relación de la supervivencia y del hazard, ¿no? Tienen una relación bastante estrecha que nosotros digamos pues en términos prácticos que vendría a ser algo como la inversa uno del otro. ¿Ok? Ahora que hemos hablado de estos conceptos básicos para los análisis de sobrevida, pues vamos a hablar sobre cómo ahora estimamos estas funciones tanto de supervivencia como de hazard, ¿no? Entonces vamos a hablar primero sobre cómo estimamos esta función de supervivencia y eso lo hacemos pues con estos dos métodos, ¿no? Las tablas de vida y el método de Kaplan-Meier. Entonces, aquí tenemos esa comparativa entre estos dos métodos. ¿Y qué es lo que hay que tener en cuenta? Primero, que tablas de vida realmente ya no se utiliza mucho. Es algo que todavía podemos, digamos, hablar de manera teórica, conceptual, pero realmente ahora los estudios lo que utilizan son sobre todo métodos de Kaplan-Meier. Vamos a ver en un momento por qué razón, ¿no? Pero estas son algunas diferencias entre estos dos métodos. Las tablas de vida lo que hacen es, van a calcular esta supervivencia, pero lo hacen por intervalos, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes tienen este gráfico en el cual les van a presentar pues en el estudio estos intervalos de tiempo, ¿no? Por ejemplo, de 0 a 12 meses, supongamos que sean meses, y les van a decir pues cuánto es la supervivencia en ese intervalo, ¿no? También hay que tener en cuenta que las tablas de vida toman en cuenta las censuras para el cálculo. Recordemos nuevamente la importancia de las censuras, ¿no? Eran participantes en los cuales no se podía saber con exactitud cuál era la probabilidad de supervivencia. Pero en este caso, la tabla de vida los toma en cuenta para incluirlos en el cálculo de la sobrevida. ¿Ok? Por otro lado, los métodos de Kaplan-Meier lo que hacen es calculan la supervivencia, pero en en un punto de tiempo específico en el cual ocurre el evento. Por eso es que cuando ustedes vean, digamos, tablas de Kaplan-Meier, van a ver pues que aquí les especifican el tiempo y les dicen, por ejemplo, en qué momento ha ocurrido un evento, ¿no? Por ejemplo, acá nos dicen que ha ocurrido un evento en el tiempo 2, en el tiempo 5, en el tiempo 11, 12 y así. Y la diferencia también marcada con tablas de vida es que Kaplan-Meier, en este caso, no toma en cuenta las censuras para su cálculo. ¿Ok? Esas son las grandes diferencias entre tablas de vida y Kaplan-Meier. Ahora, nuevamente, como les explicaba, ¿cuál es la razón por la cual los estudios utilizan más Kaplan-Meier y no tanto tablas de vida? Pues porque, nuevamente, ¿cómo planteamos los intervalos? Esto es algo arbitrario, ¿no? El investigador o el grupo de investigadores plantea este intervalo de tiempo y es algo que puede ser también bastante variable, ¿no? Y lo otro es que, pues, tomar en cuenta las censuras para el cálculo también podría inducirnos a ciertos errores, ¿no? Sobre todo queremos estimar
lo que pasaría con la supervivencia de una manera un poco más conservadora, que es lo que hace Kaplan-Meier. Y ahora que hemos visto esos temas teóricos, vamos a ver también un poquito sobre los métodos de estimación del hazard, y esto lo hacemos pues mediante las regresiones de Cox, ¿sí? Entonces, ¿qué es la regresión de Cox? Es una regresión que modela el hazard de los desenlaces de tiempo-evento, pues entre un grupo y un grupo de referencia, ¿no? ¿Qué nos va a dar como resultado estos métodos de regresión de Cox? Nos van a dar las razones de hazard, o también llamados hazard ratios, denotados de esta manera, ¿no? Como HRs. ¿Y por qué es importante el uso de estos métodos de regresión de Cox? Pues porque nos van a permitir también el control de variables confusoras, ¿no? Entonces, como ustedes también ya han visto quizás en los temas previos, el control de variables confusoras es un tema súper importante, sobre todo en estos estudios que son observacionales, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay que controlarlas, y eso lo hacemos mediante las regresiones. Entonces, esta regresión de Cox también nos permite esto. Aparte de modelar el hazard, nos permite el control de variables confusoras. ¿Y cómo es que hace esta estimación Cox? Pues nuevamente, como también ya han visto en las clases previas, la fórmula matemática de estas regresiones es bastante similar a como ya las han revisado. En este caso, lo que hace Cox es calcularlo a partir de los logaritmos. El logaritmo de la función hazard, ¿sí? Y como pueden ver aquí, lo que hace es incluye el logaritmo de un hazard basal y le suma pues lo que ustedes ya conocen, las demás covariables junto con sus estimados, ¿no? Más o menos eso es como calcula Cox los hazard ratios. Y ahora vamos a ver un pequeño análisis aplicativo de estos métodos de supervivencia, pero ya utilizando el stata. Entonces, no sé si es que ya tienen todo su stata, digamos, a la mano para poder hacer la práctica. Lo que vamos a hacer es utilizar una base que está en el sistema. ¿Me avisan, por favor, Pedro? ¿Sí? Ok, entonces por favor vayan cargando el stata y vamos a hacer pues esta práctica con estos pasos, ¿no? Aquí les traigo pues una propuesta de unos pasos, digamos, prácticos para que puedan hacer los análisis con las bases que ustedes tengan, en este caso utilizando la base de Stata. Más o menos son los pasos los siguientes. Lo que hacemos primero, luego de, claro, evaluar la base, ver que esté limpia, que no tengamos datos no plausibles, y hacer toda esta limpieza, lo que hacemos es un seteo de la base de datos, porque es lo que se requiere para trabajar con análisis de supervivencia en Stata, ¿no? Vamos a ver ahorita los comandos, no se preocupen, pero son los pasos, digamos, de manera general, ¿no? Luego de hacer este seteo, pues vamos a empezar a hacer la estadística descriptiva de la población, de la muestra, mejor dicho, y eso lo hacemos, pues, lo expresamos mediante nuestra tabla 1, ¿no? Entonces, para esta estadística descriptiva, ustedes pueden utilizar los comandos y las clases que ya han llevado en los días previos sobre análisis descriptivo en Stata, ¿no? Y lo que vamos a ver nosotros también es esto de aquí, que es estadística bivariada, ¿no? Vamos a ver cómo comparamos estas curvas de sobrevida que sacábamos con el Kaplan-Meier mediante pruebas de hipótesis y también pruebas gráficas. Luego de eso, lo que hacemos pues es plasmarlo como si fuera nuestra tabla 2, entre comillas, ¿no? Una tabla de estadística bivariada de prueba de hipótesis. Y luego vamos a proceder pues a hacer un método de regresión también de hazard ratios crudos y ajustados que va a componer nuestra tabla 3. Y finalmente vamos a hacer la evaluación de los supuestos para el uso de esta regresión de Cox, ¿sí? Porque recuerden que todas las regresiones siempre tienen supuestos que cumplir para que puedan ser aplicadas en los análisis. Entonces, vamos a empezar con esta primera parte, que es hacer el seteo de la base, ¿sí? Voy a utilizar también mi stata, pero aquí lo que les quiero explicar primero es esto, ¿no? Cuando nosotros hacemos el seteo de la base, ya luego de haber hecho esta limpieza, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que especificar la variable que representa el tiempo de seguimiento y la variable que representa al evento. Y esta variable que representa al evento tiene que denotarse de la siguiente manera, ¿no? Tiene que ser 1, la presencia del evento, ¿sí? Si es que ustedes en su base, por ejemplo, por alguna razón lo codificaron de manera inversa, por favor hay que tener en cuenta ese cambio en la base, para que la ocurrencia del evento sea igual a 1. Eso es lo necesario para el seteo, ¿sí? Y el comando que vamos a utilizar pues es este de aquí, que se llama stset,
Como ven, luego lo que le sigue es la variable que denota el tiempo de seguimiento. Luego sigue failure y entre paréntesis vamos a poner el nombre del evento o el outcome igual a 1, que significa pues calcúlame el tiempo hasta que ocurre este evento, ¿no? Igual a 1. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar nuestro stata. A ver. Me indican por favor si es que se ve. ¿Se puede ver la pantalla? Sí. Ok. Se ve entonces, tengo acá al costado el do file y la ventana de stata por este lado de aquí. ¿No? Entonces, sí, ok, me indican que entonces se ve la pantalla. Sí, sí se debe ver. Gracias, voy a aumentar la fuente para que se vea mejor. Ok, entonces, para este ejercicio vamos a utilizar esta base que se encuentra publicada en la web, que es una base de stata. Para llamar o invocar esta base, pues lo que hacemos es colocar este comando de aquí, que es web use stan3, ¿sí? Y damos clic a enter. Y nos va a aparecer lo siguiente, ¿no? Nos dice, ok, esta dice ya he jalado esta base, la he invocado. Es una base que tiene, pues, como población pacientes con problemas cardíacos, ¿sí? En la cual se ha visto una intervención que es el trasplante cardíaco probablemente. El control es no trasplante, no realizarse el trasplante. Y el desenlace que se plantea aquí es el tiempo en días hasta la muerte, ¿sí? Ese va a ser nuestro desenlace. Entonces, aquí nuevamente lo que hacemos es hacer un pequeño análisis de la base de datos que tenemos. Como podemos ver, esta es nuestra celda de los datos, nuestra base de datos ya en extenso. Aquí arriba podemos ver pues las variables que vamos a utilizar para hacer este análisis, ¿sí? Como pueden ver, nos dan el ID de los participantes. Ah, sí, pero ¿se escucha? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok. Si hay alguna pregunta, chicos, con toda confianza, en verdad, lo pueden hacer por el chat o también con los micrófonos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nuestro ID de los participantes, tenemos las variables como por ejemplo año, la edad de los participantes, tenemos aquí nuestra variable fallecer, que es de nuestro interés. Aquí nuestra variable que nos va a denotar el tiempo de seguimiento, tiempo de supervivencia. Nuestras otras variables que son, por ejemplo, la cirugía, aquí está nuestra intervención de interés, que es el trasplante. Algunas otras variables como, por ejemplo, si es que el paciente ha esperado o no un tiempo X para recibir el trasplante, ¿no? Y aquí otra variable más también que la vamos a utilizar como covariable dentro del análisis. ¿Ok? Entonces es lo que tenemos en nuestra base. Y como pueden ver, pues estas bases de datos tienen sobre todo estos dos componentes, ¿no? Nuestro evento y nuestro tiempo hasta el evento, ¿no? Nuestro tiempo hasta el evento. Estos componentes deben estar en la base. ¿Ok? Entonces, vamos igual a hacer un describe para ver qué variables tenemos. Nuevamente, como ya las pueden ver, pues aquí ya están listadas y también nos aparecen las etiquetas de las variables, ¿no? Como pueden ver, aquí nuestra variable morir es el evento de interés, ese time es el tiempo de sobrevida hasta ese evento y las demás variables que ya hemos identificado en la base, ¿sí? Lo que tenemos que hacer entonces, ¿qué era? Es ver en el seteo que nuestro desenlace o nuestro outcome esté codificado como 1. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues podemos utilizar el comando codebook seguido de die, que es el nombre de nuestra variable, ¿no? Y aquí nos aparece pues esa ficha descriptiva de la variable, ¿no? Entonces aquí tenemos pues que nos dicen lo siguiente, ¿no? El type
como siempre tenemos que identificar, en este caso es numérica, es decir, que ha sido codificada, ingresada a la base como un número. El rango va de 0 a 1, valores posibles 0 a 1, valores únicos 2, y aquí tenemos lo que queríamos ver, ¿no? La tabulación de esta variable. Vemos que nos dice, pues, código 0, 97 participantes, y como código 1, 75, ¿no? Pero ¿qué cosa es esto? Pues aquí podemos ver que en la etiqueta nos dicen que 1 es igual a fallecer, ¿no? Entonces, con esto ya podemos corroborar de que está codificado de manera adecuada. El 1 va a representar que el paciente sí falleció, y el 0 va a representar que el paciente no falleció, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos bien con nuestro análisis de las variables. Entonces, ya que tenemos en cuenta eso, ahora ya recién vamos a proceder con el seteo de la base, y para eso utilizamos este comando de aquí, que se llama stset, seguido de la variable que denota el tiempo de seguimiento, que en este caso, como vimos, pues era stime, ¿sí? stime, coma, failure, y entre paréntesis va a ir la variable que denota al evento, que como vimos es fallecer, die, igual a 1, ¿no? Entonces, eso es el comando que utilizamos para setear esta base. Entonces, la seteamos, y aquí nos aparece esta siguiente información, ¿no? Como pueden ver, aquí está ya corrido el seteo, nos dice, nos especifica otra vez, ¿no? Que tu evento, pues, igual a 1, va a estar codificado de esta manera, con esta variable die. Tienes en total 172 observaciones, ¿no? O sea, 172 participantes, de los cuales 75 han tenido el evento que es fallecer, ¿no? 75 de estos 172 fallecieron. Y aquí nos hablan sobre el tiempo de seguimiento, en este caso en días, recordemos que era tiempo en días hasta la muerte, ¿sí? Tiempo de seguimiento en días hasta la ocurrencia del fallecimiento, pero de todos los participantes, ¿no? Que como podemos ver, pues suman 60.591 días participantes. ¿Ok? Entonces tenemos ese dato de aquí. Aquí tenemos otro dato. No se ve. ¿Sí? Acá está. Aquí nos dice, por ejemplo, este fue el último dato observado en el tiempo 1799. ¿Sí? Y lo que hacemos con esto, pues, es verificar nada más que ese es el seteo, ¿no? Cuando nos aparezcan estos datos, quiere decir que ya está seteado la base y ya estamos listos para realizar los análisis de supervivencia. Entonces, esa es la primera parte. Ahora, vamos con la segunda parte, que es aquí, la estadística descriptiva, ¿no? Entonces, como ya les mencionaba, pues aquí hay que usar los comandos que ya se han aprendido en las clases previas de estadística descriptiva para ver cuáles son las características de esta muestra, por ejemplo, la edad de los participantes, de repente cuántos de ellos pues tuvieron el evento o no, estado socioeconómico, etcétera, ¿no? Entonces, acá hay que recordar pues que todos esos datos aún son de la muestra, ¿no? Son datos de la muestra que estamos evaluando. Y ahora ya en el paso 3 lo que hacemos es nuestra estadística bivariada. En este caso, ya como les dije, vamos a empezar a estimar nuestras funciones de supervivencia. Y recuerdan cuáles eran los métodos, pues dos, ¿no? Las tablas de vida y el método de Kaplan-Meier. En este caso vamos a hacer el ejercicio con ambos métodos, ¿sí? Vamos a sacar ambas tablas. Acá pongo nuevamente la base. Aquí está. Entonces, en este tercer paso, vamos a hacer las estimaciones de la supervivencia, primero con tablas de vida, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es colocar este comando. Primero vamos a hacerlo para toda la muestra. ¿Sí? El comando es el siguiente, es ltable, seguido de nuestra variable que denota el tiempo de seguimiento y seguido de nuestra variable de evento, ¿no? Entonces, damos así. Y aquí tenemos ya nuestro análisis de la tabla de sobrevida. Uy. A ver. Listo. Que vendría a ser este de aquí, ¿no? Entonces, como pueden ver, esta es la tabla de vida.
¿Cómo la reconocemos? Porque en la tabla de vida va a aparecer lo siguiente, ¿no? La primera columna nos va a decir el intervalo, que Stata por default calcula como un intervalo de 1, ¿no? En este caso recordemos pues que el seguimiento estaba siendo hecho en días, entonces va a ser del día 1 al día 2, que es lo que ha pasado. Y aquí tenemos la cantidad de participantes. En este caso, como vemos, pues son 172 participantes que empezaron el estudio. En esta otra columna nos va a decir cuántas, en este caso, fallecimientos, cuántos eventos ha ocurrido en este intervalo, que en este caso es 1. Aquí vemos en esta otra columna que nos dice lost, pero este lost lo que realmente representa es a las censuras. Sí, es la forma como Stata lo denomina, pero esto significa la cantidad de personas censuradas, ¿no? En este caso vemos pues que para este intervalo no ha habido ninguna censura, ¿no? Y luego aquí vemos ya lo que queremos, que vendría a ser nuestra función o nuestra probabilidad de supervivencia, que como vemos para este intervalo es de 0.99%, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido un fallecimiento, ¿no? Entonces, recuerden, la función de supervivencia es la probabilidad de sobrevivir al evento, ¿sí? Pasado un tiempo t, ¿no? Que en este caso, bueno, está dado por este intervalo. Luego aquí Stata nos presenta también los intervalos de confianza para cada uno de estos estimados de la supervivencia, ¿sí? Que es una ventaja también aquí en el Stata. Ok, Silvana me pregunta qué significa la censura. La censura, como lo dijimos, pues es un evento en el cual, por ejemplo, el participante sale del estudio o ya no puede ser, digamos, seguido, se pierde el participante, no puede ser ubicado o, o no desarrolla el evento durante todo el seguimiento, ¿no? Entonces son situaciones en las cuales no se puede saber con exactitud cuál va a ser la probabilidad de supervivencia de ese participante, por lo cual pues es censurado el dato. ¿Sí? Entonces eso es lo que hay que considerar al leer esas tablas de vida. ¿Sí? Entonces acá tenemos también que evaluar lo siguiente, vemos cada uno de los intervalos, vemos este intervalo también que va del 2 al 3, del 3 al 4, para cada uno de ellos pues va a ocurrir cierta cantidad de eventos, como en este caso vemos 3 fallecimientos más en ese intervalo, ninguna censura por el momento, y la supervivencia pues continúa disminuyendo. ¿Por qué? Porque primero tenemos menos cantidad de participantes que ahora están en riesgo, ya que ya hay un fallecido, y tenemos esta cantidad de eventos que ha ocurrido, ¿no? Entonces, la supervivencia va a ir disminuyendo. Si es que lo vemos esto de manera gráfica, pues imaginemos que la supervivencia está cayendo a medida que va transcurriendo el tiempo, en este caso los intervalos, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a ver que para todos estos intervalos vamos a tener una determinada supervivencia y al final, en este último punto de evaluación, tenemos que aquí ocurren 2 fallecimientos más y la probabilidad de supervivencia total al finalizar pues estos eventos es de 36%, ¿no? Enrique me pregunta si es que existe un máximo de censuras. No existe un máximo de censuras, pero hay que tener en cuenta que mientras más censuras tengamos, nos crea más problemas. ¿Y por qué razón? Porque perdemos más cantidad de participantes y por lo tanto nuestros intervalos de confianza se vuelven menos precisos, se amplían, se anchan y también pues los datos, tenemos que preocuparnos por qué se están perdiendo los participantes, ¿no? Averiguar también el motivo de las censuras. Si es que están abandonando por alguna razón, también podría perjudicar quizás a la validez de los datos. Pero no existe un máximo número de censuras. Eso ocurre, digamos, según la situación de cada uno de los escenarios que estemos evaluando, ¿no? Lo que no queremos es que hayan pues bastantes censuras, ¿no? Mientras más censuras tengamos, más problemas tenemos. Así que queremos evitar al máximo que ocurran censuras. ¿Sí? Entonces, eso es con respecto a las tablas de vida. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer pues es evaluar en este caso. Lo que hemos visto es la tabla de vida para todos los participantes de la muestra, pero también quisiéramos ver, nuevamente haciendo este símil con las comparativas que queremos ver en las preguntas que nos planteamos de investigación, ¿no? Por ejemplo, si es que el grupo que recibió el tratamiento 1 tiene mayor supervivencia que el grupo que recibió el tratamiento 2. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En este caso, nuestro tratamiento es trasplante, ¿no? Entonces, lo que hacemos es nuevamente colocar este comando, LTable, nuestra variable de tiempo, que representa el tiempo, nuestra variable de evento, y le colocamos coma by y por el grupo que estemos evaluando, ¿no? En este caso, pues nuestra intervención es si recibió o no trasplante, ¿no? Entonces, en este caso, colocamos
este comando, y como vemos aquí nos va a hacer el cálculo para estos dos grupos. Aquí tenemos el primer cálculo, que es para aquellos que no recibieron trasplante, y como podemos ver nos ofrece también la probabilidad de supervivencia en el último momento, que fue de casi 6%, ¿no? Y para este grupo de pacientes que sí recibió el trasplante, nos da esta probabilidad de supervivencia al final, que vendría a ser de 43%. Entonces, como podemos ver, ¿en qué grupo hay una mayor probabilidad de supervivencia? Pues aquí ya podríamos evaluar que en el grupo que recibió el trasplante tiene 43% de probabilidad de supervivencia versus el 6% de probabilidad de supervivencia de los participantes que no recibieron trasplante, ¿sí? Entonces, es un análisis muy general que podemos hacer por el momento, simplemente usando esas tablas de vida, pero también podemos tener en cuenta de que estos intervalos nosotros podemos especificar qué tan amplio queremos que sea el intervalo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si estamos evaluando pues el tiempo en días, queremos verlo, por ejemplo, en años, lo que hacemos es colocar nuevamente todo este comando, pero agregándole esto de aquí, interval, y entre paréntesis el tiempo del intervalo, ¿no? En este caso, cada 350 días, 365 días, para que sea un año. Y lo corremos. Y como pueden ver, pues los intervalos ahora han, digamos, se han ampliado, ¿no? Ahora el intervalo va de 0 a 365 días, del día 365 al día 730 y del día 1095 al 1460. Y lo mismo para ambos grupos, ¿no? Nos va a presentar los datos para ambos grupos. Enrique me pregunta, en la interpretación también se tendría que mencionar a cuántos días se tiene esa probabilidad de supervivencia. Claro, y eso, por ejemplo, lo vemos nosotros cuando planteamos los desenlaces o la definición de los desenlaces, ya qué tiempo van a ser evaluados. Por ejemplo, en cáncer suelen haber evaluaciones a los 3 años, a los 5 años. Cuando los cánceres son muy agresivos o la probabilidad de supervivencia es poca, por lo general, pues se evalúan al año o a los 2 años, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, se compara la probabilidad de supervivencia al año para cada uno de los grupos, por ejemplo, ¿no? Y ahí ustedes tienen esa estimación. Pero nuevamente en esta parte estamos ahorita solamente haciendo la descripción, viendo la probabilidad de supervivencia en ambos grupos, pero todavía no hemos profundizado en los análisis, ¿sí? Y esto solamente también con tablas de vida, que nuevamente, como les dije, ya no es el método más usado actualmente, ya que se prefiere utilizar los métodos de Kaplan-Meier, ¿sí? Y eso es lo que justamente vamos a hacer ahora. Pero antes de eso, también quiero mostrarles esto, ¿no? Las tablas de vida, si bien lo podemos ver de manera, digamos, numérica en esta parte de la salida de Stata, también podemos hacer un gráfico a partir de la tabla de vida. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues con este otro comando de aquí, ¿no? En este caso, hacemos una curva de sobrevida a partir de una tabla de vida, ¿sí? Para todos los participantes de nuestra muestra. Que en este caso, como podemos ver, pues la supervivencia va disminuyendo, como vimos, a lo largo de que pasa el tiempo de seguimiento, ¿no? Ahora, si queremos ver también la supervivencia por cada uno de los grupos, podemos hacer el mismo comando, solamente que le agregamos ahora lo siguiente. Le agregamos esta parte de acá, que vendría a ser que nos estime los gráficos según los grupos de tratamiento, ¿no? Si es que recibió o no recibió trasplante. ¿Okay? Entonces, en este caso, corremos el comando y en este caso nos aparecen dos estimados, ¿no? Uno para el grupo que recibió y otro para el grupo que no recibió el tratamiento. En este caso, parece una curva, digamos, constante, pero es por el intervalo que estamos tomando en el tiempo, ¿no? Si es que nosotros, por ejemplo, no pusiéramos los intervalos, o sea, no hubiéramos ampliado los intervalos, tendríamos lo siguiente. ¿Ven? Como pueden ver, por ejemplo, en este caso, en los pacientes que no recibieron el trasplante, la supervivencia, la probabilidad de supervivencia cae muy bruscamente en los primeros días de evaluación o de seguimiento, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en este otro grupo, aquellos participantes que sí recibieron el tratamiento, en este caso el trasplante, tienen una supervivencia que, si bien es cierto, decae, pero decae a un modo, digamos, menos abrupto, ¿no?
no es tan empinado, no tiene una pendiente tan amplia como este. Entonces, si hacemos un símil con lo que estábamos viendo acerca de los hazards, por ejemplo, en este grupo aquí, el hazard vendría a estar pues probablemente bastante elevado desde el inicio, ¿no? Porque tenemos una pendiente bien pronunciada. Mientras que en este caso probablemente el hazard esté yendo todavía, digamos, a una pendiente no tan empinada, sino a un ritmo de crecimiento un poco más despacio. Por eso es que tendríamos esta curva de aquí de sobrevida un poco más alargada. ¿Okay? Y eso es con respecto a las tablas de vida, ¿sí? Utilizando tablas de vida. Pero vamos a ver que, como les mencionaba, actualmente utilizamos los métodos de Kaplan-Meier para hacer estas estimaciones, y eso lo vamos a hacer con este comando de aquí, que se llama stslist, y en este caso nuevamente vamos a primero partir evaluando toda la población, y luego ya por los grupos de interés. ¿Sí? Entonces, en este caso corremos este comando, y aquí como vemos, pues, aparece nuestra tabla de función de supervivencia, pero con el método de Kaplan-Meier, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Como les mencionaba, en este caso la sobrevida por tablas de vida me da la supervivencia, pero por intervalos de tiempo, mientras que Kaplan-Meier me va a dar la supervivencia cada vez que ocurre un evento durante todo el tiempo de seguimiento. Por ejemplo, aquí me dice que en el tiempo 1 ha ocurrido un fallecimiento, ¿no? Veamos nuevamente, esta primera columna nos dice el tiempo en el cual ocurren los eventos. Esta otra columna nos dice la cantidad de participantes en ese periodo de tiempo. Esta otra columna, que se llama fail, nos dice acerca del estado, la cantidad de participantes que tuvo el evento. Y aquí nos hablan sobre las censuras, ¿no? Nuevamente lost. Y luego en esta parte nos ofrecen las funciones de supervivencia para cada uno de los tiempos de la curva. Y también acompañado de sus intervalos de confianza, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, veamos que en el seguimiento, en el tiempo 1, pues ha ocurrido un fallecimiento, ¿no? Entonces, como ha ocurrido un fallecimiento, la probabilidad de supervivencia, que había empezado en 100%, ya empieza a disminuir, ¿no? ¿Cuánto empieza a disminuir? Pues casi 1%, ¿no? Entonces, la probabilidad de supervivencia en el tiempo 1 va a ser de 99.42%, ¿no? Llevando todo a porcentajes. Entonces, eso es lo que podemos nosotros evaluar en cada uno de los tiempos en los que ocurren los eventos, hasta llegar al último evento ocurrido, que fue a los 1799 días del seguimiento, ¿no? Aquí podemos ver nosotros que ocurren, a ver, perdón, que ocurren aquí. Ocurre ningún evento, pero hay dos pérdidas, ¿no? Dos personas que están censuradas. Entonces, igual en este caso, la probabilidad de supervivencia que estamos estimando para este último tiempo de seguimiento es de 36%, ¿no? Como vimos, es algo pues a veces un poco similar con las tablas de vida. Sin embargo, no siempre va a ocurrir eso. A veces van a diferir bastante las probabilidades de supervivencia si es que nosotros usamos tablas de vida o si utilizamos Kaplan-Meier, ¿sí? En este caso, estas tablas de Kaplan-Meier no suelen, digamos, mostrarse en los artículos, ya que todo esto suele resumirse en gráficos, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos gráficos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues utilizando este comando de aquí, que vendría a ser stsgraph, ¿sí? Nuevamente, primero vamos a hacerlo solamente para toda la muestra. En este caso vemos que nos arroja esta curva de supervivencia, ¿no? Entonces, en esta curva de supervivencia nuevamente podemos observar que la supervivencia inicia en 100% y va disminuyendo a lo largo del tiempo de seguimiento, ¿no? Entonces, como les mencionaba, todo esto es para la muestra, pero nosotros queremos estimar las curvas de sobrevida según un grupo de interés, según una intervención de interés, ¿no? O una exposición de interés. Entonces, en ese caso, nuevamente podemos sacar nuestras tablas de Kaplan-Meier, pero para cada uno de los grupos, mediante este comando, stlist by transplant. Corremos y vemos nuevamente que el programa ahora me va a arrojar los resultados, pero para cada uno de los grupos, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál fue la probabilidad de supervivencia para los participantes que no recibieron trasplante? Pues vamos hasta acá, hasta la última. Fue de 6% aproximadamente, ¿no? ¿Y cuánto fue la probabilidad de supervivencia para aquellos que recibieron el trasplante? Fue de, aquí nuevamente nos vamos al último,
44%. Entonces, nuevamente, aquellos que recibieron el trasplante tuvieron una mayor probabilidad de supervivencia en comparación con aquellos que no la recibieron. ¿Sí? Entonces, nuevamente, esas son las tablas, pero lo que más nos es útil es ver toda esta información en los gráficos, ¿no? Entonces, para eso utilizamos este comando nuevamente, stsgraph, ¿sí? stsgraph. Pero ahora le especificamos que queremos los gráficos según los grupos de intervención o tratamiento, ¿no? Entonces, corremos este comando y ahora obtenemos las curvas de sobrevida con el método de Kaplan-Meier, pero para cada uno de los grupos, ¿no? ¿Qué grupo es cuál? Pues acá podemos ver la leyenda que nos dice que aquellos participantes, o la curva de sobrevida de los participantes en azul, es aquellos que no recibieron el trasplante, mientras que la curva de sobrevida roja es la de aquellos participantes que sí recibieron el trasplante, ¿sí? Entonces, aquí ya podemos hacer una comparación entre estas curvas, ¿no? Y aquí podríamos decir, pues, qué grupo de participantes tuvo una mayor supervivencia. Según el gráfico, podríamos concluir que aquellos participantes que recibieron el trasplante, pues tuvieron una mayor probabilidad de supervivencia en comparación con aquellos que no la recibieron, ¿no? Nuevamente podemos ver, pues, por ejemplo, evaluando al día 500, vemos que aquí casi el 10%, la probabilidad de supervivencia, digamos, la probabilidad de supervivencia en los participantes que no recibieron el trasplante al día 500 fue de casi 10%, ¿no? Mientras que la probabilidad de supervivencia en aquellos que sí recibieron el trasplante fue, para este mismo día, fue de aproximadamente 60%, ¿no? Aproximadamente. Entonces, así es como nosotros también leemos nuestras curvas de supervivencia. Entonces, lo que hemos hecho ahorita es una comparación bastante visual, ¿no? Lo que nosotros queremos hacer, sobre todo, es ya una inferencia a la población. Recordemos que estos son los datos, pues, de nuestra muestra. Y finalmente nosotros queremos concluir, pero en base a la población de interés. Entonces, en este caso, ¿cómo hacemos eso? Pues podemos hacer primero, para seguir estimando visualmente, graficar los intervalos de confianza de estas curvas. ¿Cómo hacemos eso? Pues con este comando, que es nuevamente stsgraph, según grupos de tratamiento, pero le agregamos estas dos letras, GW, corremos el comando. Y aquí podemos ver que el programa Stata nos va a dibujar las curvas de sobrevida para cada uno de los grupos, junto con sus intervalos de confianza, ¿no? Son los intervalos que vimos en la tabla de manera numérica, en este caso están siendo representadas de manera gráfica, ¿no? Y como vemos, pues, los intervalos de ambas curvas en un momento se superponen, ¿no? Eso ya nos da un pequeño indicio de que probablemente estas curvas, si nosotros las comparamos mediante una prueba de hipótesis, nos vaya a decir, pues, que son diferentes, ¿no? Pero nuevamente estamos viendo ahorita solamente de forma visual, con Stata, viendo las intervalos de confianza, qué tan parecidas son las curvas, ¿no? Entonces, eso es con respecto a los intervalos de confianza y las curvas de sobrevida. Pero también, ¿qué podemos hacer con estos gráficos? Podemos agregarle las censuras que ha habido durante el seguimiento, ¿no? Entonces, si nosotros queremos complejizar un poco más nuestro gráfico y poder agregarle mayor información, podemos utilizar este comando, ¿no? Diciéndole al programa que me calcule mis intervalos de confianza y los dibuje, pero también que me muestre las censuras que ha habido en cada una de las curvas de sobrevida. Entonces yo corro mi comando y como podemos ver, nos aparecen las curvas nuevamente con sus intervalos, pero ahora nos aparecen estas pequeñas púas en las curvas, ¿no? Cada una de estas puitas o pequeñas rayas significa una censura, ¿sí? Significan pacientes censurados. Probablemente eso también lo hayan visto ustedes en algunos artículos en los cuales los gráficos de Kaplan-Meier suelen presentarse de esta manera, ¿no? ¿Y por qué? Porque nuevamente esto les ayuda a tener una idea de cuántos participantes pudieron haberse censurado en cada una de las curvas, ¿no? Lo ideal es que hayan, pues, pocas censuras en ambas curvas. En este caso vemos, pues, que ha habido más censuras, sobre todo en estos participantes de aquí, ¿no? Entonces, para que también puedan utilizarlo al momento de presentar sus gráficos. Muy bien. Y eso es como les mencionaba con los métodos visuales, ¿no? Pero nuevamente aquí ya queremos hacer la inferencia a la población. Entonces nosotros hemos podido tener unos indicios de si es que estas curvas serían diferentes o no,
pero necesitamos una prueba de hipótesis para poder decirlo con significancia estadística. Entonces, en ese caso, utilizamos esta prueba de acá, ¿sí? Que se llama STS-Test Transplant. Este es el comando para lo siguiente. Volvamos a la diapositiva. Entonces, ya vimos toda esta parte de acá. Ahora vamos a hacer esta comparación de las curvas de sobrevida, como lo dijimos, lo hemos visto con los gráficos, pero podemos hacer una prueba de hipótesis que se llama la prueba de log rank test. Y ese es el comando que acaban de ver para esa prueba, ¿sí? Es el comando para el log rank test. Lo importante cuando ustedes tengan pruebas de hipótesis es identificar cuál es la hipótesis nula. En este caso, la hipótesis nula es la siguiente, ¿no? En la población que estamos estudiando, en este caso, según el ejemplo, en la población de estos pacientes con problemas cardíacos, ¿no? Las curvas de supervivencia son iguales entre aquellos que recibieron trasplante y aquellos que no recibieron trasplante. Eso es lo que nos plantea la hipótesis nula, que las curvas de supervivencia son iguales. ¿Ok? Y la hipótesis alterna nos dice que en la población de interés las curvas de supervivencia son diferentes. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer con Stata es poder hacer el cálculo de esa prueba de hipótesis con nuestro comando, ¿no? Entonces, el comando para log_ranTest es STS_test seguido de mi variable de exposición de interés, ¿no? En este caso, trasplante. Entonces, corremos el comando y aquí nos aparece lo siguiente, ¿no? Como podemos ver, nos dice log_ranTest, la prueba de log_ranTest para comparación de curvas de sobrevida. Nos aparecen los participantes según recibieron o no trasplante, aquellos que no recibieron y aquellos que recibieron, los eventos observados, y aquí nos da un valor de la prueba T, de la prueba de P, ¿no? La probabilidad, entonces, en este caso, es de 0.00000, muy pequeña, ¿no? Entonces, en este caso, lo denotamos como menor a 0.001. Entonces, ¿qué hacíamos cuando teníamos nosotros una prueba de hipótesis? Pues decidir, ¿no? Decidimos rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Entonces, en este caso, cuando las curvas de supervivencia, o perdón, cuando el valor P, en este caso, sea menor que 0.05, nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula que decía que las curvas de sobrevida eran iguales, ¿no? Entonces, en este caso, con este valor P, si quieren lo colocamos acá, como el valor P es menor de 0.05, ¿qué decisión tomamos? Rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Entonces, si rechazamos la hipótesis nula, ¿qué podríamos concluir? Que en esta población de pacientes con problemas cardíacos, las curvas de supervivencia, pues, son diferentes, ¿no? ¿Y eso tiene sentido? Pues sí, tiene bastante sentido, como lo vimos en el gráfico. Vemos que inclusive visualmente podemos ver una diferencia bastante marcada, ¿no? Entonces ya la prueba de hipótesis secunda esta inferencia a la población, ¿ok? Entonces, hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta? En el chat. ¿Está bien? Excelente. Muy bien. Entonces continuamos. Como les dijimos, este es el tercer paso todavía, ¿no? La estadística bivariada, comparando las curvas de supervivencia con una prueba de hipótesis que es el log-rank test. Ahora ya vamos a algo un poquito más complejo, ¿no? Nuevamente, no solamente nos quedamos con las pruebas de hipótesis. ¿Por qué razón? Porque la prueba de hipótesis solo nos dice, pues, si es que las curvas son o no son diferentes, pero no nos da más información. Entonces, ¿qué nos da más información? Nuevamente, el uso de las regresiones para estimar medidas de asociación y sus intervalos de confianza, ¿no? Entonces, en este caso, recordemos lo que hacemos con la regresión de Cox es modelar hazards, ¿no? Modelamos hazards en un grupo y lo comparamos con el hazard en el otro grupo. Entonces, esta comparación de hazards, esta división de hazards, nos da como resultado la medida de asociación que se llama hazard rate, ¿no? O HR abreviado.
Entonces, es la medida de asociación que utilizamos para evaluar variables que son de tiempo a evento. ¿Sí? Si recordamos con las anteriores clases, pues por ejemplo las variables categóricas se evaluaban con otras medidas de asociación, ¿no? Como eran el RR o el OR, la razón de prevalencias, por ejemplo, entre otros. En este caso, las variables de tiempo-evento se evalúan con las medidas de asociación, que son los hazard ratios, ¿sí? La división, el ratio de los hazards. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer eso ahora con el Stata. Vamos a utilizar la regresión de Cox para poder estimar estos hazard ratios. ¿Ok? Vamos entonces con el programa. Tenemos nuestro programita. ¿Ok? Entonces vamos con esta parte de regresión de Cox, en la cual ya vamos a estimar los hazard ratios, pero primero estimamos los hazard ratios crudos, ¿no? Es decir, solamente comparando el desenlace contra nuestra exposición de interés. Estas dos variables solamente van a entrar a tallar. ¿Ok? Y el comando es el siguiente, es stcox seguido de mi variable de exposición o intervención de interés, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante con esta regresión? Que como también pueden ver, a diferencia de los comandos en los cuales ustedes ya han usado, digamos, métodos de regresión, recuerdan que los comandos anteriores para las otras regresiones incluían la variable de desenlace, ¿no? Incluían nuestro outcome dentro del comando. En este caso, stcox ya está asumiendo, gracias al seteo que hemos hecho, por eso es tan importante el seteo que hacemos al inicio, que ya hemos fijado cuál es nuestro desenlace. Entonces, por esa razón, solamente colocamos ya nuestra variable de exposición o intervención, ¿no? Que en este caso vendría a ser, pues, el uso del trasplante, ¿sí? Coma y HR, ¿no? HR, ¿para qué? Para decirle a Stata de que me calcule los hazard ratios, ¿ok? Entonces, corremos la regresión y aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Nuevamente ya está ha corrido la regresión, me da algunos datos de los modelos y de su iteración, cuál ha sido el mejor modelo elegido, la cantidad de participantes, en este caso vemos que son 172 participantes, el tiempo en riesgo total, que es lo que también habíamos evaluado al inicio, ¿no? Y aquí ya nos aparece la salida de lo que queremos evaluar, ¿no? En este caso, ya también recorrendo un poquito la interpretación de las salidas, vamos a hacer la interpretación de este hazard ratio de aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros haríamos la interpretación de este hazard ratio, ¿no? Como vemos, el HR nos ha salido 0.13 para esta variable de trasplante. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Pues, si me ayudan también en el chat, sería genial si es que también pueden escribir sus interpretaciones y así los comparamos. Yo también acá lo voy escribiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Pues sería que en la población de personas con problemas cardíacos, porque recordemos que ya estamos haciendo la inferencia a la población, ¿sí? El hazard, ¿sí? El hazard, porque recuerden que estamos comparando hazards, el hazard del evento, que en este caso vendría a ser morir, ¿no? El hazard de morir en aquellos que recibieron trasplante, fue, ¿se acuerdan cómo lo transformábamos a porcentajes? Esto, digamos, de un punto de vista, digamos, crudo, podemos decir pues que el hazard ratio en aquellos que reciben un trasplante es 0.13 respecto al grupo control, ¿no? Pero para hacerlo más interpretable, más entendible, solemos llevar estos estimados a porcentajes, ¿no? Entonces, ¿recuerdan cómo hacíamos esa estimación? Pues era algo bastante sencillo, ¿no? Lo que hacíamos era tomar de referencia la unidad para este hazard ratio, ¿sí? Tomamos de referencia la unidad y le restábamos del valor que hemos encontrado aquí, que vendría a ser 0.13, ¿no? Y eso lo multiplicamos por 100%. Y así obteníamos el porcentaje. Ajá, exactamente, Silvana. Sí, esa es la respuesta. Entonces sería el hazard de morir en aquellos que recibieron trasplante fue 87% menor, ¿sí? Menor porque estamos haciendo una división. Es el término más apropiado, quizás más exacto, decir menor. Entonces fue 87% menor respecto a aquellos que no recibieron
trasplante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría? En la población de personas con problemas cardíacos, el hazard de morir en aquellos que recibieron trasplante fue 87% menor respecto a aquellos que no recibieron el trasplante, ¿no? ¿Y cómo sabemos si es que esto fue o no fue estadísticamente significativo? Pues evaluamos el intervalo de confianza, ¿no? En este caso vemos que el intervalo de confianza va de 0.08 a 0.21. Entonces, ¿cuándo decíamos nosotros que este resultado no es estadísticamente significativo? Cuando este intervalo de confianza tomaba el valor de no efecto, que para el hazard ratio, todas las divisiones, sería la unidad, ¿no? Entonces, en este caso, como ese intervalo no toma la unidad, decimos que este resultado es estadísticamente significativo. ¿Sí? Entonces, esa es la interpretación que nosotros haríamos ya a esta salida, ¿no? Y ustedes, pues, cuando estén construyendo su tabla, ya colocan el valor del hazard ratio junto con sus intervalos de confianza para las estimaciones crudas, ¿ok? Entonces, eso es lo que hacemos con los estimados crudos, pero ahora vamos a hacer también un método, un modelo de regresión con los estimados ajustados, ¿no? ¿Por qué razón? Porque nuevamente los métodos de regresión tienen este gran beneficio que nos permiten ajustar por posibles variables confusoras. En este caso, pues tomamos en cuenta para este ejemplo de que los confusores son edad, ¿no? Aquellos que tengan pues mayor edad podrían influir más la probabilidad de que fallezcan o no. El tipo de cirugía y haber estado en tiempo de espera, por ejemplo, ¿no? Entonces tomamos todas esas variables como si fueran nuestros confusores y aplicamos nuestra regresión, ¿no? Y este es el comando para esa regresión. Nuevamente es stcox. Recordemos que el outcome ya está implícito en el análisis, esta ya sabe cuál es el outcome, seguido de nuestra variable, en este caso de interés, que vendría a ser pues el uso del trasplante o no, y seguido de nuestras variables potenciales confusoras, ¿no? En este caso edad, cirugía y tiempo de espera o waiting list. Y seguido de nuestro HR para que el programa nos calcule los hazard ratios. ¿Ok? Entonces, agarramos este comando, lo colocamos y tenemos este resultado, ¿no? Entonces, en este caso ya tenemos pues que aquí los hazard ratios, como pueden ver, pueden ser distintos a estos, tienen alguna variación, ¿ok? Solo que en este caso ya está ajustado por los potenciales confusores. Entonces, ¿cómo interpretamos ahora nuevamente este resultado que es el de nuestro interés, ¿no? Porque recordemos que estamos viendo, pues, la eficacia, ¿no? En este caso, del trasplante. Entonces, ¿cómo lo interpretaríamos? Nuevamente, tenemos que tener en cuenta de que esto ya es una inferencia, entonces sería en la población de personas con problemas cardíacos, el hazard de morir en aquellos que recibieron el trasplante fue, en este caso, fue 88% aproximadamente, 88% menor respecto a aquellos. La interpretación sin resta de la unidad, ¿cómo sería? Ah, ya, ok. Si es que no restaríamos la unidad y solo lo interpretamos según el hazard, lo que diríamos pues es que aquellos pacientes que recibieron, o el hazard ratio de aquellos pacientes que recibieron trasplante es 0.12 veces el hazard ratio de aquellos, en comparación con aquellos que no lo recibieron. Sin embargo, nuevamente esa es una interpretación que no es tan práctica, digámoslo así. Por eso solemos transformarlo a porcentajes para que sea un poco más interpretable. Inclusive en los artículos a veces simplemente se designa como que hubo un menor hazard y entre paréntesis se pone el HR junto con este valor y su intervalo de confianza para que ya sea interpretado, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros quizás lo exponemos o lo comunicamos, solemos expresarlo como porcentajes para que sea más entendible, ¿no? Es decir, que el riesgo, entre comillas, ¿no? El hazard fue 88% menor, es más entendible, es más práctico de comunicar. Respecto a si solo utilizáramos el hazard mismo, ¿no? Ujú. Ok, entonces en esta parte lo que hacemos, aparte de decir esto, de cuál fue el resultado,
¿no? De aquellos que no recibieron trasplante. También tenemos que mencionar que este resultado pues está siendo ajustado, ¿no? Entonces esto ajustado por los confusores, edad, cirugía y estar en espera. Y este resultado, en este caso nuevamente evaluamos nuestro intervalo de confianza y vemos si es que fue estadísticamente significativo o no. Y en este caso vemos que sí lo fue, ¿no? Nuevamente el intervalo no toma el valor de no efecto, por lo tanto decimos que este resultado fue estadísticamente significativo. ¿Ok? Y así es como interpretaríamos nuevamente este hazard, pero ya ajustado por los potenciales confusores. ¿Por qué sería importante ajustar y si sería importante publicar un artículo sin ajustar en diferentes contextos? Ok, tengo entonces entendido que no han visto mucho de repente de efecto confusor. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos en cuenta que comparamos dos grupos, para hablar de si este resultado se acerca lo más posible a la causalidad, o sea, decir de que, por ejemplo, en este caso, ¿no? El trasplante sí causó la reducción del hazard de morir. Lo que queremos es que estos dos grupos sean comparables, sean casi idénticos, ¿no? Esto es a lo que se le llama también contrafactual. Eh, Obviamente esto pues no es posible en la mayoría de los casos. Sería posible si es que, por ejemplo, se hubiera hecho una alterización, ¿no? El proceso de alterización lo que hace es controla estas potenciales variables que podrían influir en el resultado para que ambos grupos sean casi semejantes, casi idénticos, y solo se diferencien en si es que uno recibió o no la intervención o si estuvo expuesto o no, ¿no? Eso lo hacen estos estudios que son los ensayos clínicos aleatorizados sobre todo. Pero en estos otros tipos de estudios, que son los observacionales, en los cuales, digamos, ya hay data recolectada o no se ha podido hacer la alterización, tenemos que tener en cuenta de que pueden haber variables que pueden influir en el resultado de esta estimación entre si el efecto del trasplante realmente causa la reducción de la mortalidad. Entonces, estos métodos de regresión lo que hacen es mantienen constante el efecto de todas estas variables para, entre comillas, limpiar el efecto que podría tener esta variable trasplante, ¿no? El efecto de mi trasplante. Entonces, por eso es que utilizamos nosotros métodos ajustados. Tenemos que controlar la confusión en los estudios, ¿no? Ahora, en las tablas suelen reportarse ambos, tanto los estimados crudos como los estimados ajustados. ¿Y esto por qué razón? Para ver cuánto puede haber sido el cambio. Por ejemplo, cuando nosotros calculamos una regresión con estimados crudos, puede que tengamos una significancia estadística, pero al ajustarlo por los confusores, esta significancia puede perderse. Y entonces es bastante importante tener, digamos, a la vista estos dos contrastes de resultados. Si P sale significativo, intervalo de confianza no sale significativo, sería significativa la prueba. Los intervalos de confianza van a corresponderse con el valor P encontrado. O sea, si el intervalo de confianza sale que no fue estadísticamente significativo, el valor de P también te va a decir lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en este caso vemos, por ejemplo, para este intervalo, ¿no? ¿Fue o no fue estadísticamente significativo? En este caso vemos que no fue estadísticamente, perdón, que fue estadísticamente significativo porque no toma el valor de no efecto que es el 1, ¿no? Y como podemos ver, pues aquí el valor P también me dice que es menor de 0.05, ¿no? Pero ahora veamos este otro de acá, este de aquí que es más claro, en el cual nuestro intervalo va de 0.2 a 1.19, ¿no? Y tenemos un valor P que es de 0.117, ¿no? En este caso, el valor P es mayor de 0.05 y no es estadísticamente significativo y es lo mismo que me dice mi intervalo de confianza. Como podemos ver, en ese intervalo sí está comprendido el valor de no efecto, que es el 1. Si P sale significativo, ¿no sería posible un P menor? No. Se corresponden el intervalo de confianza con el valor P. El valor Z. El valor Z es, ¿ya han visto algo de valor P y de cómo se calcula? Para calcular el valor P lo que hacemos es hacer una especie de estandarización
a una distribución de promedios muestrales, y en base a eso definimos un Z y calculamos la probabilidad de ese Z. Pero no se preocupen, lo que sobre todo tendrían que evaluar acá en la salida del stata es esto de aquí, ¿no? Los hazard ratios que ustedes van a obtener junto con los intervalos de confianza que van a obtener para todo este modelo que ya está ajustado por confusores, ¿sí? Entonces, en nuestro ejemplo ya tenemos el resultado para el efecto del trasplante ajustado por los potenciales confusores. Muy bien. Y ahora, como les mencionaba, pues esto no queda aquí, no es simplemente realizar el análisis estadístico con la regresión de Cox y ya, sino que hay que tener en cuenta que hay que evaluar los supuestos para utilizar esta regresión, ¿no? Eso es bastante importante y a veces solemos olvidarnos de que tenemos que evaluar los supuestos para utilizar estas herramientas. Algunos supuestos de la regresión de Cox son, por ejemplo, el de observaciones independientes, ¿no? Que la medición de una observación en un participante no influya en la medición de la observación de otro participante, ¿no? Censuras independientes también, un concepto bastante similar, la salida de un participante no estuvo condicionada por la salida de otro participante. Es lo que quiere decir censuras independientes. Pero quizás el más importante supuesto para utilizar la regresión de Cox sea este de aquí, que es el de proporcionalidad de los hazards. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, como ya habíamos visto, tenemos nosotros nuestra función hazard y estamos comparando en este caso dos grupos, ¿no? ¿Recuerdan? Aquellos que recibieron trasplante y aquellos que no recibieron trasplante. Entonces, ¿qué me dice este supuesto? Que para yo usar Cox, tengo que tener lo siguiente. Que, por ejemplo, mi grupo, digamos, que no recibió trasplante, sea este de acá, que lo voy a poner con otro color. ¿Ok? Y su hazard sea este, por ejemplo, ¿no? Como vimos, pues se incrementa en un punto, de repente llega a una meseta y luego vuelve a incrementarse. El hazard, ¿ok? Estamos viendo ahorita los hazards. Hazards o riesgo de ocurrencia del evento, ¿ok? Los hazards. Entonces, esto ocurre en mi grupo de tratamiento que no recibió el trasplante. ¿Qué me dice este supuesto? Me dice que el hazard debe ser proporcional en los dos grupos a lo largo de todo el tiempo de seguimiento, ¿no? Entonces, para yo usar Cox, lo que tenía que pasar es que el hazard en el grupo de participantes que sí recibió el trasplante sea proporcional a este hazard de acá. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Que ambos hazards, en este caso del grupo tratamiento 1, sea proporcional a este hazard de los participantes que no recibieron el trasplante. Ahora, esto tiene también métodos de evaluación, ¿no? Tiene métodos de evaluación gráficas y tiene métodos de evaluación también mediante pruebas de hipótesis. Aquí, por ejemplo, lo que les traigo son 3 métodos de evaluaciones gráficas, ¿sí? Estos son los comandos, ahorita lo vamos a ver, y un método de evaluación estadística que también nuevamente es una prueba de hipótesis, en la cual la hipótesis nula es que los hazards son proporcionales, ¿sí? Recordemos siempre la hipótesis nula, que los hazards son proporcionales. Entonces, eso es lo que debería pasar para yo utilizar recién mi regresión de Cox. Pero, ¿qué es lo que sucede? Sobre todo, por ejemplo, en estos, tomando en consideración la pandemia actual, ¿no? Sabemos que los hazards o los riesgos de repente podrían no ser proporcionales entre los grupos de participantes que reciban un tratamiento u otro para COVID, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estos grupos han sido tratados probablemente con otros medicamentos, digamos, en distintos periodos de tiempo, podrían haber recibido distintos manejos, de repente algunos más agresivos que otros. ¿Por qué razón? Porque no ha habido realmente pues una estandarización de cómo hacer el manejo de estos pacientes, ¿no? Como vimos, pues, al ser una pandemia en constante evolución, los métodos de tratamiento han ido cambiando rápidamente. Entonces, probablemente en esos escenarios en los cuales hay algo que ha cambiado el manejo de esta enfermedad, los hazards ya no podrían ser proporcionales, ¿sí? Eh, y eso es lo que vamos a evaluar, como les digo a continuación, en nuestra base de datos. Entonces, aquí tenemos nuevamente nuestra base de datos. Tenemos estos supuestos aquí. Como vimos, ya hemos corrido pues, la regresión, ¿no? De Cox. Y vamos a evaluar los supuestos para el uso de esta regresión, centrándonos en la evaluación de los hazard proporcionales. Entonces, el primer método es gráfico también.
es mediante este comando, es stphplot, ¿sí? Según el grupo de tratamiento. ¿Ok? Y aquí, como ustedes pueden ver, Stata nos va a calcular dos gráficas. ¿Y qué es lo que tendríamos que ver nosotros en estas dos gráficas? Si estas dos líneas son paralelas y no se cruzan, podríamos decir pues que se cumple el supuesto de Hazard proporcionales. ¿Sí? Es lo que tendríamos que ver nosotros para decir que se cumpliría. En caso, por ejemplo, se vean que hay un cruce en esas, pero lo voy a calcular nuevamente. En caso se ve que, por ejemplo, hay un cruce de estas dos líneas, ya ahí podríamos decir que hay sospechas para decir que no se estaría cumpliendo el supuesto de Hazard proporcional. ¿Ok? Ese es el primer método, un método gráfico para ver la proporcionalidad de los hazards. Este es otro método gráfico en el cual aquí lo que nosotros vemos es que nuevamente tenemos nuestras curvas de sobrevida, ¿sí? Que en este caso viene a estar representada por lo que ya vimos, los valores observados, lo que ya hemos obtenido en nuestra muestra, pero Stata también nos va a dibujar los valores estimados por este modelo de regresión que hemos hecho, y lo que tenemos que ver aquí que es que los puntos pues casi se superpongan entre las dos gráficas, ¿sí? Esta es una gráfica de valores observados versus esperados. Si los valores observados, que en este caso están representados por azul y rojo, se parecen mucho a los valores esperados, que en este caso están representados por el verde y el naranja, podríamos decir que hay indicios para pensar que se cumple la proporcionalidad de los hazards. ¿Por qué? Porque los modelos están estimando bien los resultados en los grupos. ¿Okay? Entonces, ese es el segundo método, el método gráfico también, para hablar proporcionalidad de los hazards. Vamos con este otro de aquí. Este otro método también es un método gráfico y lo que acá dibuja el programa ya es, digamos, la función de los hazards y nos lo va a dibujar de la siguiente manera, ¿no? Normalmente tenemos la función para aquellos participantes con un trasplante, que no recibieron el trasplante, que es esta gráfica azul, y aquellos que sí recibieron el trasplante, que es esta gráfica roja, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que ver aquí? Pues que se cumpla esa proporcionalidad. Sin embargo, en este caso, todavía no es muy claro, al menos con esta figura, si es que se cumple ese supuesto de proporcionalidad de los hazards, ¿no? Con los otros dos métodos gráficos sí teníamos indicios para pensar de que se estaría cumpliendo, pero con este método, por ejemplo, todavía tenemos cierta duda, ¿no? Entonces, por eso es que también es recomendable que para evaluación de supuestos, al menos para evaluación de supuesto de proporcionalidad de hazard, se acompañen dos métodos, un método gráfico y un método estadístico, ¿no? Este método estadístico, como les digo, es la prueba de hipótesis de proporcionalidad de los hazards, que tiene este siguiente comando, stphTest, vamos a correrlo, y aquí nos sale nuevamente un valor P, ¿no? Entonces, en este caso, este valor P, como podemos ver, es 0.07. ¿Ok? Entonces, para interpretar esto, recorremos cuál era mi hipótesis nula. Mi hipótesis nula era que los hazards son proporcionales. ¿Ok? Entonces, yo tengo mi valor P, que es 0.07. Entonces aquí, ¿cuál será mi decisión? Si es mayor a 0.05, yo no rechazo la hipótesis nula. ¿Y qué concluyo? Pues concluyo de que hay evidencia estadística para decir que los hazards serían proporcionales, ¿no? Visto tanto por métodos gráficos, como lo vimos acá, como por métodos estadísticos. Entonces, cuando esto ya se puede, digamos, se cumplen los supuestos para el uso de Cox, ya recién nosotros podemos aplicar, digamos, el método de regresión de Cox y mostrarlo en los artículos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, esto no se cumple? Van a haber situaciones, como les mencionaba, en las cuales no siempre los hazards van a ser proporcionales, ¿no? ¿Y eso cómo lo podemos representar? Pues, por ejemplo, cuando estamos leyendo un artículo, ¿no? Vemos que nos presentan un hazard ratio de 0.33 y tiene, pues, este intervalo de confianza para un determinado tratamiento, por ejemplo. Vemos que un tratamiento X, supongamos,
de vida, ¿no? Esto también es un indicio para pensar que probablemente pues no se esté cumpliendo el supuesto de proporcionalidad de los hazards, ¿no? Obviamente aquí hay que hacer pues las evaluaciones, digamos, estadísticas de esos supuestos para definir si finalmente se cumplió o no se cumplió, pero podría ser un indicio para pensar que no se cumplió. Por eso, como recomendación, pues una gran responsabilidad. ¿Qué quiere decir este acuerdo? Que nos hablan sobre toda la información a lo largo de un seguimiento, a diferencia de los RRs que nos hablan de lo que sucede en un tiempo puntual, ¿no? Entonces, como son tan poderosos, también hay que tener cuidados en usarlos bien y sobre todo en hablar los supuestos para poder usarlos correctamente. ¿Ok? Ya como partes finales de la presentación, pues todo lo que hemos visto se va a ver representado finalmente en los artículos. Vamos a presentar todos estos datos en los papers y también como ejercicio pueden ustedes ir interpretando ya algunos datos que vean en artículos que hagan análisis de sobrevida. Por ejemplo, en este artículo de aquí, publicado en el New England Journal, se evaluaba a una población que eran adultos con leucemia linfoblástica avanzada. Se estaba probando esta intervención que, por ejemplo, era el blinatumomab, llamámosle blina de cariño, y lo están comparando contra la quimioterapia, ¿no? Y están evaluando este evento, este desenlace de supervivencia global, que como vemos lo desglosamos, es el tiempo en este caso, meses, ¿sí? El tiempo en meses hasta el fallecimiento. Ese sería el desenlace de tiempo-evento, ¿no? Y aquí, como pueden ver, pues en el paper les presentan el gráfico de supervivencia que ya vimos, en este caso, pues estimado mediante el método de Kaplan-Meier, ya saben ustedes también cómo sacarlo en el programa, y como ven, aquí podemos observar en los ejes la probabilidad de supervivencia y el tiempo de seguimiento en meses, ¿no? Y aquí nos aparecen pues estas dos curvas de supervivencia para estos dos grupos, para el grupo que recibió Blina, ¿no? El grupo intervención, y para mi grupo control. ¿Y qué serán estas rayitas de acá? Pues son las censuras que ha tenido este grupo durante todo el tiempo de seguimiento, ¿no? Entonces, aquí viendo gráficamente podríamos ver si es que hay alguna diferencia o no, pues todavía no es muy claro, ¿no? Parecen que las curvas podrían ser algo similares. En verdad sería bueno en el paper leer si es que la prueba de log rank test me dice si es que hay diferencias o no. Pero, ¿qué más puedo yo obtener de esta figura? Pues que me dan el hazard ratio, ¿no? En este caso el hazard ratio es 0.71 con este intervalo de confianza de aquí, que me dice que es estadísticamente significativo, ¿no? Que habría una diferencia entre los hazards en los dos grupos. Entonces, para que vean, por ejemplo, algunos papers suelen presentar toda la información ya en una sola gráfica, ¿no? Muy bien, entonces eso sería todo, chicos. Como pueden ver, pues es una pequeña introducción realmente al análisis de sobrevida. Hay todavía temas a profundidad para poder evaluar. Les agradezco pues el tiempo y la invitación. ¿Sí? También bueno mencionarles que estamos haciendo un pequeño taller, un curso de Stata para quienes estén interesados. Y eso sería todo, chicos. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta pues es bienvenida. Randy me pregunta si para modelos predictivos se usa HR. Sí, o sea, para modelos predictivos puedes utilizar una medida de asociación que en este caso es el HR, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que los modelos predictivos tienen otro diseño. En los modelos predictivos tienes que generar un modelo de regresión que, digamos, incluya variables bien estudiadas, adecuadamente analizadas y elegidas que expliquen la variabilidad de tu desenlace, y esto tiene que ser probado luego en otra muestra. Tienes que validar ese modelo predictivo. O sea, realmente es un uso sobre todo de los métodos de regresión, pero no es en sí el tema de hoy, que es análisis de sobrevida. Bueno, creo que eso es. Si hay otra pregunta, chicos, adelante. Eh, pues creo que eso es la mayoría de las preguntas. Sin más que decir, doctor, le agradecemos mucho su participación
en la clase del día de hoy de parte del Comité Permanente Científico de la Sociedad Científica San Fernando. Le vamos a enviar el certificado por habernos apoyado participando con la sesión del día de hoy por su correo. Y sin más que decir, chicos, continuamos en la próxima sesión con el curso de Stata. Muchas gracias también a todos por su participación. Gracias, chicos. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Gracias.